Permítame saludar al señor ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Por supuesto, ha estado muy perturbado con todas estas noticias y muy interesado en que se aclaren las cosas. Señor ministro, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Julio, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Ministro, ¿están identificadas las personas de la policía que indujeron al error a un fiscal y que ordenaron esas interceptaciones a esas dos mujeres? Sí, está identificado el investigador. Ya la policía ha iniciado las primeras diligencias para empezar una investigación que, como lo he dicho, debe llegar al esclarecimiento pleno de la verdad. Señor ministro, usted que bueno, la opinión pública sabe lo que usted luchó y sufrió este tema en carne propia. Cuando comienza a descubrir esta noticia y cuando se confirma por parte de la Fiscalía el tema de estas interceptaciones, yo creo que a su mente se vinieron muchos episodios de su vida, ¿no? Sí, así es. Ministro, ¿cuál es la diferencia entre lo que usted vivió y esto? Pues siempre cada uno debe seguramente sentir las cosas que suceden a su alrededor relacionados con él de una forma diferente. No sabría por eso precisamente respecto de las personas afectadas, de las víctimas en este caso. Pero de todas maneras esto es algo que siente uno muy profundamente, por lo menos en mi caso, que genera una gran inestabilidad, inclusive por la manera como se producen los hechos, pero la vivencia de cada uno, solo cada persona puede expresarla, si acaso indicar con palabras lo que se vive en circunstancias de esa naturaleza. Señor ministro, pero ¿cómo es el proceso? Es decir, ¿un agente puede hacer la intervención, puede ir a solicitarla ante un juez o ante un fiscal, o hay un superior, en este caso un oficial, un coronel o un general que está detrás de ese tema? ¿Cómo es el proceso para que la policía llegue a meter esos números para interceptar a X o Y persona? Dentro de una investigación criminal, un investigador de policía judicial que tiene a su cargo esa investigación encuentra que es factible que desde que una persona en sus comunicaciones esté refiriéndose a lo que es objeto de investigación. Y entonces hace un informe que presenta al fiscal en el que le sugiere la interceptación de esa línea y expresa las razones por las que es necesario, útil para la investigación. El fiscal puede atender o no esa petición del investigador. Si la atiende, entonces debe solicitar a un juez la autorización. Mío. No. Bueno, estamos en diálogo con el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien a esta hora habla sobre la situación que se denuncia ayer por el fiscal general de la Nación, y son los hallazgos que se habrían hecho de unas interceptaciones telefónicas a dos empleadas de la casa de Laura Sarabia, sí, que recordemos Pablo, es la saliente jefe de gabinete del presidente Petro. Es evidente que el investigador indujo al error al fiscal. Sí, claro. Sí, claro. Es que recordemos qué fue lo que pasó. Según ese informe de ese investigador, la interceptación estaba justificada en el hecho de que la señora niñera, exniñera de Laura Sarabia, supuestamente haría parte de la estructura de alias Siopa, era la cocinera de uno de los anillos de seguridad de ese jefe criminal en el departamento del Chocó. Sin embargo, pues después los mismos investigadores o la misma fiscalía señaló, después de varios días de interceptaciones,
que lo que se hablaba no correspondía con el sustento de ese informe de la Dijín. Sí, el peligro es que ese mecanismo se puede utilizar cada vez que se necesite para fines ilegales, que es a sabiendas de que se está usando mal, está previsto que a los tantos días se dice, hombre, no corresponde este teléfono a la investigación que la justificó, y listo. Sí, y por eso ahora pues también le corresponde hacer el seguimiento o la verificación al sector defensa y particularmente al ministro sobre quién y por qué termina incluyéndose ese informe de policía judicial para que luego se dé la orden de la interceptación. Creo que lo otro es establecer el tema que advertía Lucas temprano, las fechas. Sí. La autorización se da el 26, pero el robo es el 29. Sí, señor. Julio, espere que creo que acabamos de recuperar la comunicación con el señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Señor ministro, ayer hacia la medianoche el presidente de la República puso un trino diciendo lo siguiente, y abro comillas, ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas, cierro comillas. ¿Usted también tiene absolutamente descartado el hecho de que haya sido Laura Sarabia la que ordenó esas interceptaciones? Yo tengo la confianza que ningún miembro del gobierno haya dado una orden semejante. Ministro, ayer en sus declaraciones, el fiscal general de la Nación utilizó una palabra abominable. Dijo que hay una Gestapo en el gobierno colombiano a la hora de referirse a esta interceptación ilegal de teléfonos. Gestapo es una policía política, para quienes no lo saben. Estamos hablando de la conformación de una policía política, de una Gestapo dentro de Colombia. ¿O usted qué le dice al fiscal Barbosa por haber utilizado esa expresión que es muy delicada? Yo no escuché declaraciones del fiscal general, pero me parece que es una afirmación irresponsable, como tantas que ha venido haciendo últimamente. Yo creo que el fiscal general debería serenarse. Este es un tema de gravedad que hay que tratar con toda responsabilidad y no por hacer afirmaciones que para el público pueden sonar muy valientes o contundentes, le está haciendo un favor a la democracia. Yo creo que debe revisar bien la manera como se ha venido expresando. No existe una policía política, no existe una política de gobierno de afectación de derechos y garantías de los ciudadanos. Y eso sí es una afirmación enfática. Yo creo que en situaciones de esta naturaleza, lo que corresponde es que el fiscal presente a la opinión pública a la que le está haciendo afirmaciones de esta naturaleza, que presente todo ese diagrama de la organización ilícita que, según esas palabras, existiría en el país. Yo rechazo absolutamente afirmaciones de esa categoría que hace el fiscal general, según lo que usted me comenta. Ministro, usted ha sido categórico en coincidir con el presidente que aquí no hay ningún miembro del gobierno que haya ordenado una interceptación. Pero resulta que esa interceptación coincide con un supuesto hecho delictivo que tiene un interés directo para una persona del gobierno. Usted dice, ningún miembro del gobierno, o sea, ella, jefe de gabinete, secretaria, como funcionaria del gobierno, usted la descarta. Pero no podría ser que... Yo digo que yo expresé, Julio, que tengo la confianza. La seguridad solo la podría revelar los resultados de la investigación. Que también podría ser que alguien cercano a la seguridad del presidente o de ese primer círculo del presidente espontáneamente haya dicho, no sé, habría que hablarlo con el jefe de seguridad del presidente si fue una iniciativa de él por preocupación que tenía del círculo más cercano del presidente, que algo pudiera estarse maquinando o que ese robo tuviera que ver con alguna banda externa o alguna preocupación. Y quien ordenara la interceptación para
hacerle no solamente el seguimiento, sino a su vez el favor a doña Laura de establecer qué fue lo que pasó. Es decir, pudo ser una persona de la seguridad del presidente. Por ejemplo, ¿usted ha hablado con el coronel Feria, que es el jefe de seguridad del presidente, si él sabe algo de este episodio? No, no he conversado aún. Yo creo que en esto puede haber muchas hipótesis, muchas conjeturas, pero me parece que tiene que existir, por lo menos de parte de funcionarios del gobierno, y naturalmente, y en primer lugar de parte mía, mucha prudencia para formular públicamente cualquier hipótesis. Uno naturalmente reflexiona, examina qué pudo haber ocurrido, cómo pudo haber ocurrido algo, quiénes pudieron tener un interés directo o indirecto, quienes pudieron de cualquier forma intervenir en un hecho de esta naturaleza. Pero creo que estas reflexiones, las hipótesis también que se vayan formulando, no deben ser de la discusión pública de parte de funcionarios del Estado, ni hipótesis planteadas por el fiscal general, ni por el director de la policía, ni por el ministro de Defensa, ni por nadie vinculado al Estado, que no sea precisamente como producto de una investigación. Lo demás son conjeturas ahora que yo creo que lo que hacen es enrarecer más el ambiente. Pero, ministro, es que, por ejemplo, en el tema del polígrafo, donde usted habló de que usted creía y pensaba que el polígrafo podía estar justificado, aunque no se entiende cómo una persona que no tiene ninguna asesoría legal es sometida al polígrafo, que ese polígrafo estuvo dirigido todo, hasta donde se sabe, al tema del hurto. No hay preguntas de seguridad nacional, no hay interrogantes sobre alguna cuestión que podría tener precisamente esa connotación. Es un polígrafo dirigido a preguntarle por el hurto. Sí, así fue. Por eso, ministro, entonces, eso lo que señala es que no había un tema de seguridad nacional que se estuviera preguntando en ese polígrafo, sino que estaba dirigido directamente a un tema de interés personal de la funcionaria. Por lo que conozco, sí. Yo no tengo acceso a ese polígrafo, a los resultados. No he hecho la verificación que tampoco me corresponde precisamente respecto del tema puntual. Me pronuncié en su momento sobre lo que conocía también en esa oportunidad, pero es lo único que podría afirmar sobre eso. Señor ministro, ¿para usted lo mismo chuzar o interceptar a una empleada del servicio que a un magistrado? Se lo pregunto es porque muchas personas ya abren la posibilidad de que otras personas podrían también estar chuzadas bajo esa misma figura. Cualquier interceptación ilegal es de mucha gravedad. Cualquier interceptación ilegal viola los derechos de las personas. Señor ministro, ya hay congresistas que están pidiendo información al gobierno nacional en el sentido en que otras personalidades, periodistas, dirigentes políticos podrían estar interceptados ilegalmente. ¿Ustedes han verificado si existe esa posibilidad? Sobre cada caso que se plantee la inquietud, lo que corresponde es hacer la verificación específica. Nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a todas las órdenes de interceptación que existan en el país para verificar la legalidad de cada una de ellas. Hay un control principal que ejerce el fiscal de cada caso. Cada fiscal que solicita una interceptación debe tener, si es un actuar responsable de ese fiscal, debe tener un control específico respecto de lo que está produciendo una línea telefónica y su vinculación con la investigación que está llevando a cabo. Para cualquier externo, no es, externo a la investigación, no es posible
que definiera si lo que se está produciendo en una línea intervenida tiene relación o no con la investigación. Entonces, aquí lo que yo creo que deberíamos pedir a todos los fiscales del país es que asuman muy responsablemente el control cotidiano, permanente, de las líneas telefónicas que ha dispuesto su interceptación. Señor ministro, detengámonos en la directora de la Dijín, porque ese fue un cambio que además usted pues adelantó. ¿Hasta dónde pues dentro de la línea de mando y sobre todo dentro de los procedimientos para hacer esas modificaciones en la policía se tuvieron en cuenta situaciones o posibles situaciones como esta que le hubieran generado a usted algún tipo de suspicacia? Respecto del cambio reciente de la general Salazar, me pregunta. Sí, señor, la general Olga Salazar, que fue quien estaba de directora de la Dijín cuando ocurrieron estos hechos. Sí, no, pero el cambio de ella para asignarla en la dirección administrativa y financiera no tiene nada que ver con ningún manejo irregular, ni siquiera con problemas de sus competencias profesionales al frente de la Dijín. El cambio se produce porque una vez asume el general Salamanca, entonces nos reunimos para examinar, de acuerdo con la organización y la orientación que él piensa darle a la Policía Nacional, redistribución en las direcciones, inclusive en comandos de Policía Metropolitana o de departamento. Y es con base en esos análisis del general Salamanca que se producen variaciones. Yo afirmo, lo he dicho inclusive siempre con los propios comandantes militares, con el director general de la policía, cuando se conozca un hecho de gravedad como este, que comprometa a cualquier oficial de la fuerza pública, la solución no es trasladar, sino sacar de la institución. No puede existir ahora ninguna duda como para plantear una relación entre este hecho ilícito y la salida de la general Salazar, respecto de la cual todo mi conocimiento es de una persona cumplidora de su deber, respetuosa de los derechos y que siempre actuó dentro de la legalidad. Muchísimas gracias, señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Ha sido usted muy amable. Tenga usted un buen fin de semana. Se lo merece. Gracias, igualmente.